Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora porque estamos reunidos en tu casa una vez más. Gracias, Señor, porque estás en medio nuestro. Y ahora, Señor, pedimos que tu gracia divina pueda ser derramada en cada corazón. Ayúdanos que al recibir esta palabra, que es tu palabra, Señor, esto pueda quedar grabado en nuestros corazones y que podamos, Señor, ponerla por obra. Ayúdanos, sin ti nada podemos hacer. Lo pedimos para la gloria de tu nombre y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribe esta segunda y última carta, amén, a Timoteo, y agradece a Dios por su vida, le agradece al Señor. Timoteo había conocido al Señor y había sido fiel, dice el apóstol, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fe que había habitado primero en su abuela y después en su madre también. Y Pablo dice, y ahora estoy seguro de que esta misma fe está en ti. Qué lindo esto, cuando leemos esto realmente nos llenamos de gozo, ¿no? Fíjense que Pablo apela aquí al hecho de que había recibido o aprendido la palabra desde su abuela y desde su madre, ¿no? Y seguramente lo habían educado bien a Timoteo. Lo habían educado y encaminado no solo en el conocimiento de la palabra, sino también muy probablemente en vivir una vida acorde con la palabra, una vida en el camino del Señor. Timoteo se había entregado totalmente al Señor, especialmente a través del ministerio del apóstol Pablo. Allí es donde Timoteo se une al apóstol Pablo para servir al Señor y se mantuvo firme, se mantuvo fiel al Evangelio de Jesucristo.
De todas maneras, el apóstol Pablo le da algunos consejos. Esa misma palabra es la que figura en la Biblia, ¿no? Te aconsejo, referentes a su vida espiritual. ¿Necesitamos ser aconsejados por el Señor en nuestra vida espiritual? Bueno, a veces somos medio esquivos a recibir algunos consejos, ¿no? Pero la palabra de Dios siempre nos aconseja. La palabra de Dios viene para aconsejarnos, para enseñarnos, y que de esta manera podamos saber qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Consejos que también no solamente iban a ser útiles en aquel tiempo para Timoteo, sino que cuando los leemos y los aplicamos a nuestra vida, nos son útiles a nosotros, que vivimos hoy en nuestro tiempo. ¿O no es así? Siempre decimos que la palabra de Dios no tiene vencimiento. Así como le sirvió a Timoteo en aquel tiempo, hace casi 2000 años, hoy nos sirve exactamente a nosotros para que la podamos recibir y la podamos aplicar a nuestra vida. ¿Estaremos dispuestos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida? Gloria a Dios. Qué hermoso es esto. El apóstol Pablo le dice, a modo de consejo, que avive el fuego del don de Dios que está en él. Mire qué consejo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti, le dice. Y que había recibido por la imposición seguramente de las manos del apóstol, como una confirmación, como una ordenación. En este caso podríamos decir al servicio cristiano. La palabra avives en el original es la palabra despiertes. Amén. Avivar significaría despertar. Si bien había recibido Timoteo la bendición y la gracia de Dios sobre su vida, sin embargo, por lo que Pablo le está diciendo, es seguro que se había como adormecido, por eso tenía que despabilarse, tenía que despertarse. Eso, lógicamente, espiritualmente hablando, ¿no? Y estaba, a raíz de esta situación, tal vez un poco frágil, un poco débil. No podía hacer frente a todas las situaciones y circunstancias que tenía en su entorno. Sabemos que cuando Pablo le escribe esta palabra a Timoteo, Timoteo era un joven pastor, en un lugar difícil. Siempre que hablamos de la iglesia de Éfeso, que es donde Timoteo pastoreaba, decimos que era una iglesia en un lugar complicado, mucha idolatría. Allí había un templo que era el templo de la diosa Diana, Artemisa, y no solamente esto, sino que era un centro comercial, tenía un puerto y por allí realmente pasaban, entraban y salían grandes cosas, movimientos y riquezas. No era fácil una iglesia en ese lugar. Seguramente Timoteo tenía que estar, digamos, como sintiendo ciertas presiones en ese lugar donde Dios lo había puesto, donde lo había colocado. Necesitaba ser fortalecido espiritualmente, necesitaba un reavivarse espiritualmente para poder hacer frente a todo ese requerimiento. La iglesia que estaba en ese lugar necesitaba que él realmente pudiera estar totalmente renovado, fortalecido, avivado, despierto espiritualmente para poder guiar la iglesia y para poder enfrentar la situación que reinaba en ese lugar. El apóstol le dice algo que nos llama la atención, porque le dice que esta fortaleza que él necesita estaba en él. Estaba en él. No dice que tenía que pedir al Señor que lo fortaleciera, que le diera la fortaleza, sino que la fortaleza que estaba en él debía despertarse, debía reavivarse, ya que la había recibido de parte del Señor. Es probable que tengamos ese fuego, esa fortaleza dentro y que ni nos demos cuenta.
nos queda la pregunta. Pero, como dijimos antes, parece que Timoteo estaba como adormecido y tenía que levantarse para ser un testigo fiel, poderoso, en las manos de Dios, y que sin avergonzarse, pudiera llevar el mensaje de la palabra del Señor y dar testimonio de Él. El texto que hemos leído en la palabra dice que aparentemente a lo mejor se había avergonzado. Dios no le había dado espíritu de cobardía. La cobardía está relacionada en este caso con el temor. El avergonzarse no era propio de alguien que tenía que pararse en el nombre del Señor y predicar la palabra, y con su propia vida tenía que mostrar que realmente estaba lleno de la gracia del Señor. Ahora, qué importante es esto, que el avivamiento espiritual tiene que venir de adentro. Muchas veces esperamos el avivamiento de afuera, o muchas veces la persona busca el avivamiento yendo de un lugar para el otro, a ver si allá está el avivamiento y en el otro lugar, y me voy para allá y me voy para acá. Y si somos creyentes en quien Dios ha depositado el poder, la gracia del Espíritu Santo, ¿dónde está el avivamiento? Está adentro. ¿Y de dónde tiene que brotar el avivamiento? De adentro. Es muy fácil echarle la culpa a los demás cuando parece que no tenemos avivamiento. Y creo que ahí es donde Pablo le dice a él que en definitiva él era el que tenía que avivarse. Él era el que tenía que avivar el fuego del don de Dios que había recibido y que Dios había puesto en su vida. El verdadero avivamiento espiritual, como muchas veces decimos, no es ruido, no es un movimiento que viene desde afuera, sino es una fuerza interior, un poder que viene desde adentro. A mí me hace pensar metafóricamente como en un volcán, ¿no? Mira el volcán, parece que está en una montaña como cualquier otra, pero cuando empieza, ¿no?, el trabajo de la erupción, ahí sale una fuerza, ese fuego que está retenido adentro sale para afuera. Bueno, el creyente tiene que ser como un volcán en esa parte. Ese fuego que Dios ha puesto en el corazón no tiene que quedar apagado adentro, sino que tiene que poder salir a través de una vida consagrada y de servicio en la presencia del Señor. Yo pienso que Timoteo no era totalmente consciente de que la bendición, esta bendición, estaba dentro de él. Por eso Pablo le tiene que hablar y le tiene que decir esto. Le tiene que enseñar o le tiene que explicar que lo que él necesita para poder realmente ser bendecido y de bendición en el lugar donde Dios lo había puesto, lo tenía. Y lo tenía dentro. No necesitaba recibirlo de ningún otro, ni siquiera de él, del mismo apóstol. Él ya lo había recibido del Señor. Hoy la palabra de Dios llega a nuestra vida también. Y la palabra muchas veces es como un despertador, ¿no? ¿Vieron el despertador cuando usted lo pone? Está durmiendo, pero sabe que tiene que despertarse y bueno, pone el despertador y cuando suena, muchas veces la palabra suele ser un despertador para nosotros, como lo era este consejo para Timoteo, un despertador que le pudiera dar a entender que realmente debía buscar ese avivamiento. Y así como le llegó esa palabra a Timoteo, el Señor también nos llega con la palabra hoy para que nosotros también podamos avivar el fuego que Dios ha depositado en nuestros corazones. ¿Ha depositado el Señor el fuego del Espíritu en nuestros corazones? Porque hay que preguntar esto, ¿no? ¿Ha depositado? ¿Se habrá acordado el Señor de depositar el fuego en nuestros corazones? Si hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y hemos recibido el bautismo, la gracia del Espíritu Santo, vaya que el Señor ha puesto ese fuego. Pero ¿qué está pasando con ese fuego?
¿Qué está ocurriendo con ese fuego? Los que recién conocen al Señor y comienzan en el camino del Señor, necesitan recibir esta bendición de Dios. Necesitan recibir el poder de Dios derramado por medio del Espíritu Santo en sus vidas. Necesitan tener esta experiencia. Pero los que ya hemos recibido al Señor y ya tenemos tiempo en el camino de Dios, ya hemos experimentado el bautismo en el Espíritu Santo, debemos vivir en esta bendición. No solamente tiene que ser como un golpe de avivamiento en un momento y después volvemos otra vez a andar ahí en las situaciones bajas. No, tenemos que vivir en esa bendición, porque el Espíritu Santo está ahí permaneciendo y ese fuego de Dios que arde en nuestro corazón debe seguir ardiendo. Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Cosas que en definitiva seguramente estaban pasando en la vida de Timoteo. Timoteo, Dios no te dio ese espíritu de temor, de cobardía, de avergonzarte. No, Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Qué importante es esto. Como creyentes tenemos que saber que ese es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Que eso es lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Se ve que Timoteo, en lugar de moverse por el Espíritu, en vez de moverse por la gracia del Espíritu, se estaba moviendo por el Espíritu de él. El Espíritu de él, que no era el Espíritu ni de poder, ni de amor, ni de dominio propio, sino era un espíritu totalmente contrario. Como lo señala aquí el apóstol Pablo. Era un espíritu de temor, de cobardía, que no le permitía verdaderamente llevar una vida victoriosa frente a las circunstancias y de esta manera poder dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Pablo tuvo que tratar con Timoteo. Timoteo sabía bien esto, había estado sirviendo codo a codo con el apóstol Pablo, habían pasado experiencias juntos y ahora estaba con una gran responsabilidad. Y ahora tenía que despertar a esta realidad y entender, comprender qué era lo que Dios había puesto en su corazón y que era algo realmente poderoso. ¿Usted cree que lo que Dios puso en su corazón es algo poderoso? Entonces no tememos. Entonces no nos avergonzamos. Fíjese, ahí está la situación que de repente nos sorprende también a nosotros, que nos puede estar pasando lo que le pasaba a Timoteo. Como un siervo del Señor, él tenía la gran responsabilidad de predicar la palabra y de exhortar y de animar a los demás, a aquellos que lo estaban rodeando. Dios, ¿usted cree que Dios lo ha llamado a usted? ¿Usted cree que el Señor en su momento lo ha llamado, le ha dado de su Espíritu Santo? ¿Le dio el Señor el Espíritu Santo? Si no somos como aquellos que se encontró Pablo en el capítulo 19 de los Hechos, cuando él le preguntó si habían recibido, dice, no, nosotros ni sabemos que hay Espíritu Santo. No. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es algo que realmente debemos reclamar. Cuando nosotros miramos en el libro de los Hechos, en todo el contexto del advenimiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, la prédica que fue dirigida y guiada por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, esa prédica, que fue una prédica, fue larga y fue bastante dura para los que escuchaban. Sin embargo,
dice que produjo que el corazón de los que estaban escuchando se compungieran. Y le preguntaron y le dijeron a Pedro y a los discípulos, hermanos, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y el apóstol le dijo, bueno, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, arrepiéntanse, bautícense y recibirán, ¿ves? Son 3 ABC, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibirán como algo que sí, amén, viene con la experiencia de conocer al Señor y de poder realmente comenzar a caminar en el camino del Señor. Esto es algo importantísimo para que podamos comprenderlo. Ahora bien, el hecho de recibir o de haber recibido el Espíritu Santo no significa que lo estemos usando. Algunos dicen, sí, yo recibí el Espíritu Santo, mira, lo tengo anotado acá en la Biblia. Tal día, de tal mes, de tal año, no me voy a olvidar más. El hecho de que lo hayamos recibido no significa que ese espíritu esté realmente despierto y esté actuando poderosamente y avivando poderosamente nuestra vida. No es así. Es evidente que Timoteo no estaba usando ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y Pablo lo estaba advirtiendo esto, sino que estaba usando otro espíritu, que podemos sin lugar a dudas decir que era el espíritu del mundo, que es el espíritu de temor, el espíritu de cobardía. Entonces, eso nos puede pasar a nosotros hoy, como le pasó a Timoteo. Si le pasó a él, ¿nos puede pasar a nosotros o no? Amén. Y si nos está pasando, ¿qué debemos hacer? Quedarnos tranquilos, porque bueno, igual yo ya lo recibí, el Espíritu Santo. No, pero hay algo que ese Espíritu Santo en nuestro interior debe producir en nuestra vida. Timoteo debía vivir en el Espíritu que Dios le había dado. Y así nosotros también hoy debemos vivir en el Espíritu que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es el Espíritu que Dios me dio? El mismo que le dio a Timoteo. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le parece? Ese fue el Espíritu que Dios ha derramado en nuestros corazones. ¿Estamos viviendo por el Espíritu? ¿Estamos realmente usando esta unción de poder para poder vencer en el nombre de Jesús? Y no acobardarnos ni temor frente a las circunstancias adversas que tenemos por delante, porque siempre hay adversidades que superar, ¿o no es así? Pero ahí está la fortaleza y la gracia del Espíritu Santo. El fuego sí está, Dios lo puso en el corazón, pero ese fuego en el corazón lo tenemos que avivar. Lo tenemos que avivar. Si no lo hacemos y si nos quedamos ahí como aplastados, comienza a formarse por encima como una especie de capa de ceniza. ¿Vio cuando usted hace el asadito? Si usted el fuego no lo aviva, se le empieza a formar la ceniza arriba y ya no calienta. Inclusive a veces parece que está apagado, ¿o no? Pero basta que lo remueva un poco o le dé una soplada, empieza ahí a ponerse, las brasas empiezan a ponerse rojas. Qué lindo esto, ¿no? Qué linda figura. ¿Será que a lo mejor lo que está pasando es que hemos dejado acumular esa ceniza y el fuego que Dios nos dio, que está en nuestro corazón, está ahí abajo como cubierto y no podemos realmente sentir ese ardor espiritual y ese fuego espiritual que necesitamos para vivir y para poder movernos bajo la gracia del Espíritu? Si tenemos esta bendición, pero esta bendición no está activa en nosotros, no nos sirve de nada. Es como la fe sin obra, por ejemplo, ¿no?
para hacer una relación. La fe sin obras es muerta. Esa gracia y esa bendición del Espíritu, si no está acompañado de un verdadero avivamiento espiritual, no nos sirve de nada. Si está la ceniza ahí sobre las brasas, si estamos más tibios que ardientes, seguramente nuestra vida no será una vida bendecida, ni podremos tampoco ser de bendición. Creo que cuando le damos lugar al Espíritu Santo que obra en nuestra vida, seguramente estamos dispuestos a enfrentar la situación que venga. Estamos dispuestos a, en el nombre del Señor, enfrentar la situación. ¿O no es así? Cuando no pasa esto, nos achicamos. O como decía el pastor Reyes, en vez de cantar gloria a Dios y aleluya, cantamos el ay, ay, ay. Viene el lamento. ¿Pero está el fuego o no está? Y algunos dicen, no está el fuego. ¿No será que el fuego está bajo la ceniza? ¿No será que realmente lo que tenemos o lo que necesitamos es que se avive ese fuego como le está diciendo Pablo a Timoteo? Y como Dios nos está hablando a través de su palabra a nosotros en esta mañana. Uno escucha mucho hablar del avivamiento y que el avivamiento y miramos para afuera y miramos que viene no sé de dónde. Hermanos, ¿qué mayor avivamiento puede tener el cristiano que el fuego del Espíritu ardiendo en su corazón? Alabado, Dimara y Sandanamara, gloria a tu nombre, Señor. ¿Hay un mayor avivamiento que este? ¿Puede haber algo más que venga de afuera? Que ese Espíritu de Dios, ese fuego del don de Dios comience a arder en nuestros corazones. Ese es el verdadero avivamiento. Y que no viene de afuera, como decimos, sino que tiene que producirse adentro, en nuestro corazón. A veces, cuando el creyente es nuevo, que recién comienza en el camino del Señor, muchas veces parece que está mejor que el que ya hace tiempo que está en el Evangelio. Y yo diría que es porque actúa con una fe espontánea. Ha venido al camino del Señor, se ha encontrado con el Señor, está enamorado del Señor y ahí se agarra del Señor. Nos ha pasado a todos al principio, ¿o no? Sí. Y si tiene una dolencia, no importa. Se sobrepone en el nombre del Señor, la resiste y se olvida y el Señor le da la victoria y sigue adelante. ¿No nos ha pasado muchas veces en nuestra vida cristiana eso? Y ahora capaz que nos agarra un dolorcito y decimos... ¿No? O no, dolorcito, un dolor más grande o alguna situación o alguna circunstancia. Muchas veces al que ya está hace tiempo en el camino del Señor, estas cuestiones lo aplasta, lo deprime, lo acobarda. Y podríamos decir, la diferencia es que el que recién vino al camino del Señor tiene el fuego recién prendido. Tiene el fuego recién iniciado, está ardiendo en su corazón. Y es muy probable que el que hace más tiempo haya dejado acumular la ceniza. Y permítame decirle, la ceniza de la rutina, la de falta de compromiso, la ceniza del desinterés, de la indiferencia y de tantos otros afanes que de a poco van apagando el fuego de Dios. ¿O no es así? Amén. Le pusimos nombre a la ceniza, ¿vio? Le pusimos para que nos demos cuenta a qué nos estamos refiriendo. Muchas veces la ceniza es esa rutina. Yo vengo a la iglesia todos los días, a tal hora, me siento en el mismo banco, hay de que alguien se siente en mi lugar.
Ay, de que alguien se siente en mi lugar. La falta de compromiso. No estamos comprometidos con el pastor, con una institución. ¿Nuestro compromiso con quién es? ¿Usted está comprometido con el Señor? Porque dice que la iglesia es la prometida, la comprometida con el Señor. El Señor viene a buscar a una iglesia que se ha comprometido con Él. Y la falta de compromiso puede ser uno de esos factores. El desinterés, hemos perdido, cuando empieza a apagarse el fuego y a llenarse de ceniza, el desinterés. Me interesa más lo de afuera que lo de adentro. Me interesa más lo que pasa en el mundo que lo que pasa en mi corazón y en mi comunidad, que es la comunidad del reino de Dios, que es la iglesia. ¿Dónde está el interés? Y mire, ahora estamos en situaciones, vio lo que pasa en el mundo, y esto y aquello. ¿Y quién nos afecta a nosotros? Nosotros somos del Señor. ¿Vivimos en el mundo? Complétela usted la frase. Pero no somos del mundo, porque ahora somos del Señor. Y si bien esas cosas nos tocan, porque estamos viviendo en el mundo, pero nuestra dependencia absolutamente está en las manos de Dios. La indiferencia es terrible. Ser indiferentes a las cosas de Dios, a la palabra, a nuestras responsabilidades como cristianos. Saben que cuando uno empieza en el camino de Dios, hay un montón de derechos que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabía usted eso? Un montón de derechos, dije. Es decir, que podemos acceder a todos esos derechos porque ahora somos hijos de Dios. Pero junto con esos derechos hay responsabilidades. Y tenemos que estar de la misma manera comprometidos, tanto con una cosa como con la otra. Disfrutamos de los derechos y de lo que Dios nos da, pero también debemos disfrutar con aquellas cosas que comportan digamos, como una responsabilidad hoy como cristianos en relación con nuestro llamado, en relación con nuestro ministerio, en relación con nuestro entorno, que es la comunidad del reino, que es la iglesia del Señor. No quiero seguir más. Que en esta mañana abramos nuestros corazones en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Nos gustaría que alguien a lo mejor nos diga, bueno, te toco y si lo tenés adentro, la bendición. Y pedir al Señor que el Señor en esta mañana obre con su poder y con su gracia, que sople sobre esas cenizas que están apagando nuestra vida espiritual y podamos salir avivados y renovados, encendidos, como dice la palabra del Señor, y que podamos disfrutar esta bendición que realmente es la que el Señor espera que nosotros tengamos en nuestro corazón. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. No hay otra forma. Fíjese que el apóstol le está hablando a Timoteo, que si bien era un discípulo suyo, pero en este momento era un siervo de Dios. Estaba al frente de una iglesia con una gran responsabilidad, pero él está marcando, él ve que hay cosas que ahora él debe superar. Y no es porque le falte la bendición de Dios, no es porque la bendición de Dios no esté sobre él o no esté en él, sino que él tiene que ahora cuidar de que ese fuego interior que fue depositado por Dios en su corazón se reanime, se reavive, se despierte para poder servir al Señor y sentir ese fuego interno que nos hace vivir una vida realmente de bendición en la presencia de Dios
y también en nuestro servicio cristiano. El poder amar al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? El poder, ese fuego encendido es el que nos permite amar al Señor por sobre todas las cosas. Es el fuego del amor de Dios. Cuando ese fuego se va opacando, empieza a decrecer el amor por el Señor. Y empezamos a mirar por otro lado. Son todos síntomas que los tenemos que observar en nuestra vida. Son síntomas que tenemos que detectar en nuestra vida. ¿Estoy realmente sintiendo ese fuego del Señor obrando? ¿Estoy sintiendo ese celo por las cosas de Dios? ¿Estoy sintiendo el amor de Dios? ¿Y estoy sintiendo el amor a Dios y el amor a mis hermanos y el amor a la obra del Señor? ¿Estoy sintiendo el compromiso que tengo de poder poner mi vida al servicio del Señor? O a lo mejor estoy como ido, ¿no? No importa, como que no nos interesa, el desinterés, decíamos, una de los nombres que le dábamos a la ceniza, o la falta de compromiso, la insensibilidad. Entonces, que en esta mañana el Señor realmente pueda estar obrando en nuestros corazones. ¿Cuántos desean que el Señor obre en sus vidas en esta mañana? Que el Señor avive ese fuego. Amén. Él no lo va a avivar si usted no lo pide. No lo hace de prepo, como decimos nosotros acá en Argentina. De prepo, no. Tenemos que comprender esta verdad. Timoteo tenía que entender lo que Pablo le estaba diciendo. Está muy bien, sos el pastor de la iglesia de Éfeso, está muy bien, todo está bien, pero necesitas ser avivado, reavivado en el fuego que yo puse en tu corazón. ¿Cuántos quieren en esta mañana ser reavivados en el fuego interior? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor, darle gracias al Señor porque Él está aquí en medio nuestro en esta mañana, está dispuesto a bendecirnos, está dispuesto a soplar para que esas cenizas se vayan y para que esas brasas comiencen nuevamente a estar encendidas y que podamos realmente estar en un espíritu de gozo, en un espíritu de servicio, en un espíritu de poder anhelar y desear profundamente las cosas de Dios.